Bienvenido a la clase de esta semana. En este video hablaremos del tema mínimos y máximos. Este tema lo puedes encontrar dentro del momento 3. Con este video iniciamos oficialmente el último momento de este semestre. Para entender lo que es un mínimo o un máximo, debemos recordar que cuando tenemos una función, por ejemplo, si mi función sería igual a x, al graficar esto, yo obtendría una línea recta. Si mi función fuera igual a x al cuadrado, yo tendría una parábola. O si mi función fuera una función cúbica, al graficar, yo obtendría una forma como una W. Entonces, a partir de esa idea, podemos decir que a cada función le corresponde una gráfica diferente. Y los mínimos y los máximos es ese punto donde ese gráfico cambia. Veamos los siguientes ejemplos. De este lado tengo un gráfico dentro de un plano cartesiano. Como puedes ver, se trata de una parábola que abre hacia arriba. En este caso, para saber si tiene un mínimo o un máximo, vamos a analizar el comportamiento que tiene ese gráfico empezando del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, empezando por mi lado izquierdo, puedo ver que al principio el comportamiento de la gráfica es descendente, o sea que va disminuyendo. Y llega a un punto en donde mi gráfica empieza a aumentar. Entonces, puedo deducir, de acuerdo a este comportamiento, que tiene un punto mínimo que aproximadamente estaría en esa parte. Entonces, en este caso, el mínimo tendría que tener la característica que primero va descendiendo sus valores y después, al encontrarse ese punto mínimo, sus valores empiezan a aumentar. Ahora veamos la parábola que tenemos de este lado. Podrás ver que esta parábola abre hacia abajo. Y de nuevo, si analizamos el comportamiento que tiene esa línea que forma la parábola, de izquierda a derecha, podemos ver que en la primera parte su comportamiento es ascendente, pero llega a un punto en donde el comportamiento se vuelve descendente, o sea que sus valores empiezan a disminuir. Entonces, aquí podremos decir que este sería un máximo. Entonces, la característica para los máximos es que sus valores primero son ascendentes, llegamos al punto y después empiezan a disminuir. Por último, veamos el tercer gráfico que está dentro de este plano cartesiano. Podrás notar que en este gráfico vamos a tener más de un mínimo o más de un máximo. De nuevo recuerda, tenemos que empezar de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha puedo ver que primero mis valores disminuyen, llega un momento en que mis valores empiezan a aumentar. Entonces, cuando sucede ese cambio, en este punto yo tendría un mínimo. Y continuando con el análisis, mis valores aumentan, llega otra vez un punto donde mis valores empiezan a disminuir y entonces aquí tendría un máximo. Si sigo analizando la gráfica, puedo ver que en este lado mis valores siguen disminuyendo y de nuevo me encuentro un punto donde mis valores dejan de disminuir y empiezan a aumentar. Entonces, al disminuir y después aumentar, puedo decir que se trata de un mínimo. Como podrás ver, encontrar los mínimos y los máximos dentro de los gráficos es algo sencillo. Continuando con el video, ahora vamos a encontrar el mínimo o el máximo de la siguiente función 2x al cuadrado menos 4x menos 1. A simple vista puedo deducir, al tratarse de una variable al cuadrado, que se va a tratar de una parábola. En esta primera parte vamos a determinar el mínimo y el máximo, pero sin la necesidad de hacer una gráfica. El primer paso será derivar nuestra función original. Y como ya vimos en el momento pasado, al derivar esta función me va a quedar la derivada de esa función es igual 2x al cuadrado, me quedarían 4x menos
4x derivada simplemente me van a quedar 4. Y el 1, al ser una constante, se va a eliminar o se va a convertir en 0 y solamente me quedaría que la derivada de la función es igual a 4x menos 4. El segundo paso será igualar a 0 y resolver mi derivada. Para igualar a 0 voy a decir que la derivada de la función tiene que ser 0. Entonces, al hacer mi derivada de la función igual a 0, me quedaría 0 es igual a 4x menos 4. Lo único que hice fue, en vez de la derivada de la función x, lo sustituí por el valor 0. Y ahora voy a despejar la incógnita x. Y para despejar, tú sabes que debo de dejar x de un lado de la igualdad y sola. En este caso, el menos 4 está restando y al pasarlo al lado contrario de la igualdad, se volvería positivo y me quedaría 4. Este 4 se está multiplicando con la x y si aquí se está multiplicando, al pasarlo al otro lado, pasaría siendo su operación contraria, o sea, dividiendo. Y 4 entre 4 sería 1. Entonces puedo decir que x es igual a 1. Ahora que ya tengo que x vale menos 1, puedo empezar a darle forma a la coordenada que va a tener ese mínimo o ese máximo. Entonces, si x vale 1, recuerda, la coordenada de un punto se inicia con x, coma, y después viene el valor de y. Todavía no conozco el valor de y, entonces voy a dejar ese espacio en blanco. El siguiente paso será sustituir el valor x en la función original fx. Hasta el momento yo ya conozco el valor de x de la coordenada que va a tener ese mínimo o ese máximo. Me está faltando aquí el valor de y. Y para obtener el valor de y voy a hacer este paso. Tomar mi función original. La función original es igual a 2 por x al cuadrado, pero en vez de 2 yo voy a poner 1, porque es lo que vale x al cuadrado. Menos 4 por x, o sea, 4 por 1, menos 1. Recuerda, tomé la función original y lo único que hice fue sustituirle el valor de x. Y ahora puedo hacer operaciones. La función original sería igual, 1 al cuadrado sería 1 y 1 por 2 seguiría siendo 2. Menos 4 por 1 serían menos 4 y el menos 1 se bajaría igual. Al final solamente voy a hacer operaciones y me va a quedar de este lado, al sumar menos 4 y menos 1 serían menos 5 más 2. Por ser mayor el menos 5 se va a quedar negativo y me van a quedar menos 3. Y ahora podemos decir que fx es igual a y. Dentro de un plano cartesiano, la función x será el eje de la y. Entonces, y sería igual al valor que obtuvimos, menos 3. Recuerda, lo único que hice fue decir que mi función x es igual a y. Porque dentro de un plano cartesiano, el eje vertical es el eje de la y que está en función del valor x. Entonces ya tengo el valor de y lo puedo poner dentro de mi coordenada, que recuerda, esta coordenada es un mínimo o es un máximo. Aún me falta determinar qué característica tiene. Ahora que ya conozco la coordenada donde mi función tiene su punto máximo o mínimo, simplemente voy a determinar si este punto es un mínimo o es un máximo. El último paso es determinar si es un mínimo o un máximo la coordenada del punto que acabo de encontrar. Y para eso necesito la segunda derivada. Entonces tomaré la primer derivada y le voy a sacar la segunda derivada. Entonces me va a quedar la segunda derivada de la función es igual. La derivada de 4x, tú ya sabes que simplemente será 4. Y la derivada de menos 4 por ser una constante será igual a 0, entonces ya no la escribo. Y ahora
con la segunda derivada voy a sustituir lo que vale x. En este caso, x vale 1. Y al sustituir en mi función el valor de x 1, el 4 seguirá siendo 4 por no tener x. Y al sustituir el valor de x en la segunda derivada, puedo ver que mi valor es positivo. Y si mi valor resultante es positivo, como en este caso, puedo saber que se trata de un mínimo. Entonces, este punto o coordenada es un mínimo. Entonces recuerda, cuando hagas el último paso para determinar si es un máximo o un mínimo, al sustituir el valor x en la segunda derivada, y si me da positivo, podré decir que ese punto es un mínimo. Si me da negativo, tendré que decir que es un máximo. Y si me da un valor 0, ese punto no es ni máximo ni mínimo. Para terminar con el video, vamos a ver el método gráfico para encontrar el mínimo o el máximo de la misma función del ejemplo anterior. Recuerda, en el ejemplo anterior utilizamos esta función y por el método de los 4 pasos determinamos que el punto era un punto mínimo y la coordenada de ese punto era 1, menos 3 dentro de la gráfica. Para este caso, yo tomé la función original, o sea, 2x al cuadrado menos 4x menos 1, y le fui dando valores a x para obtener los valores de fx o lo que es lo mismo y. O sea, tomé el 3, lo sustituí dentro de la función original y me dio 5. Después el 2 lo sustituí en la función original y me dio 1. Solamente que aquí yo ya me ahorré un poco de trabajo porque esto tú ya lo sabes y ya tengo los valores que le corresponden a cada sustitución en x. Y con estos valores voy a hacer la gráfica dentro del plano cartesiano. Recuerda, esta gráfica que voy a hacer es de la función original del ejemplo anterior. Entonces, al trazar los puntos me quedarían de la siguiente manera. Como podrás ver dentro del plano cartesiano ya dibujé cada uno de los puntos de acuerdo a las coordenadas que calculé. Entonces puedo unir estos puntos y mi gráfica me quedaría más o menos así. Y como podrás ver, efectivamente se trata de una parábola que esta parábola abre hacia arriba. Y si analizamos el comportamiento de dicha parábola, recuerda, de izquierda a derecha, podrás ver que al principio sus valores disminuyen y llega a un punto que sería el punto que está aquí, donde sus valores empiezan a aumentar. Y recuerda, al principio del video dijimos que dentro de un gráfico, cuando lo analizamos de izquierda a derecha, si sus valores al principio disminuyen y después aumentan, estaríamos hablando que el punto donde sucede este cambio de menos a más sería un punto mínimo. Y en la gráfica podemos observar que el punto mínimo se encuentra en la coordenada 1 en x, menos 3 en y. Entonces tendría 1 en x, menos 3 en y. Esta coordenada la acabo de obtener en el punto donde mi gráfica tiene el cambio de disminución hacia aumento y es 1 y menos 3. Y como podrás ver, con el método gráfico donde sustituimos cada uno de los valores, obtuvimos la misma respuesta que aplicando el método de los 4 pasos y de las derivadas. La coordenada es la misma, 1, menos 3 y se trata de un mínimo y a través del otro método o del método gráfico también obtuvimos 1, menos 3 y nos da que es un mínimo al observar el comportamiento de la gráfica de izquierda a derecha.